¿Ya? Y si Dios sabía que ninguno se salvó, ¿para qué hizo pasar por ese proceso? Porque Dios a todos les da una oportunidad de salvación. Porque el día de mañana, imagínate, Dios no le da la oportunidad. Obvio, no. Si Dios es Dios de amor y de misericordia, dice de ninguna manera bajar sin castigo al culpable, pero siempre le va a dar la salida, siempre le va a mostrar la puerta, siempre le va a decir, arrepiéntanse, conviertan, y por eso manda profeta. En ese tiempo mandaba profeta. Porque claro, mataban a los profetas, porque ya igual tenían conocimiento. Pero eso venía porque este compadre del que les voy a leer ahora era malo, pues era satánico el compadre, el Nimrod. Entonces este compadre era pero entero malo. Mire, vamos a buscar aquí, dice, 50, por eso 50. versículo 8, capítulo 10 del libro de Génesis. Génesis, capítulo 10, versículo 8. Génesis 10, 8. Ustedes después pueden leerlo del 10 para adelante para que vean la genealogía. A veces nosotros decimos la genealogía son fome, pero por la genealogía nosotros vamos a saber de quién estamos hablando. ¿Ya? ¿Ah? Sí, pues era nieto. Y los hijos de Cus, Seba, no. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser poderoso, el primer poderoso en la tierra. Este vigoroso cazador delante de Jehová, aquí la palabra delante de Jehová no es que él va delante, sino que va en oposición. Contra Jehová, dice el origen. Llegó a ser el primer poderoso contra Jehová. O sea, ¿por qué? Porque cuando se habla de la historia de Nimrod, se habla de la historia de que Nimrod fue la persona que construyó Babel, que fue una persona que en él se inició en lo que es el esoterismo, se inició, todo eso tiene que ver con la adoración satánica, con la adoración diabólica. Entonces el hombre era perverso, era malo. Entonces las ciudades que él fundaba, ¿qué cree usted que es lo que habían? Gente mala, se me imagina que habían sacerdotes satánicos que hacían rituales, que mataban niños, porque después, según la historia, después empezaron a matar niños, lo ofrecían a Moloch y hacían tantas cosas malas. Pero ¿de dónde nace esto? Lea la historia de Nimrod y te vas a dar cuenta que desde ahí nace la maldad. Básicamente estamos hablando de como un imperio, porque él fue una de las primeras personas que dijo, oye, chuta, ¿sabes que las bestias del campo se comen a los niños? Entonces él dice, oye, ¿por qué no cerramos las murallas? Él fue el primero en construir las murallas. O sea, tenía una mentalidad así como un poco despierta el hombre, y por eso era un líder, nace el hombre, pero era malo. Él siempre estaba en oposición contra Dios, era vigoroso, era blasfemo, él se levantaba contra Dios. Entonces todas las ciudades que estaban construidas por él, que no fueron una, creo que fueron varias, si no me equivoco, Ascalón también fue fundada por Nimrod, la gente era mala. Toda la gente era mala porque el tipo que la fundó era malo. Porque él, como fundador de un lugar, ¿qué es lo que él ponía? Sus leyes, su edicto. Y a lo mejor él prohibía que se adorara al Dios verdadero, y cuando venía una persona que adoraba al Dios verdadero, lo mataban. ¿Qué era lo que pasaba en Nínive? Los mataban, y no solamente lo mataban, que decían, oye, no sé, que los vamos a piedrar nomás, no, o los vamos a cerrar, no, eran. Haciendo una pequeña, digamos, nota sobre eso, creo que a Jonás lo aceptaron únicamente su predicación porque lo vieron salir, o sea, que lo montó el pez, y como ellos adoraban a un dios pez, creo que algo así, ellos por eso aceptaron a Jonás. O sea, de otra forma no podría haber llegado la palabra a Nínive, porque ellos eran muy idólatras. Tenía que ser su proceso. Claro que ellos lo tomaron así con Dios. Claro, como Lo tomaron, lo aceptaron como Dios, ver que él lo estaba dominando. Ya, ¿entendió, siervita, cierto? Sí. Ya, vamos a 12. ¿Apocalipsis era? Sí. Ay, no leímos Génesis lo leímos, recién lo leímos. Pero después usted lo puede seguir leyendo en la casa, que lo que yo quería era que vieran que Nimrod era pariente de Noé.
pero era malo. Ya. El otro día yo les enseñé que en la Biblia aparecen 3 mujeres, ¿cierto? ¿Cuáles son las 3 mujeres que aparecen en la Biblia? Hablando espiritualmente. Israel es una, la Iglesia Católica. ¿Y cuál es la otra? Sí, eso. ¿Cuál es la otra? Dijo, chao. Sí, eso también, ese es uno, la Iglesia La Católica. escarlata. Jerusalén, No. ¿no? La segunda, Israel, de la mujer que vamos a hablar ahora, ¿cierto? Pero hay otra mujer más. La novia. No, es la primera, ¿no? La iglesia. Es la primera. La iglesia es la novia, es representada como una mujer. Dice una mujer que está ataviada, encinta, entonces representa a la iglesia. Entonces, cuando nosotros hablamos de las mujeres, de las mujeres espiritualmente, entonces hablamos de la iglesia, de esta mujer del pueblo de Israel y de la iglesia católica en Apocalipsis capítulo 17. ¿Ya? Ahora nosotros vamos a hablar de una mujer. ¿Quién es esa mujer? No. Israel. Israel. ¿Y el dragón? ¿Quién viene La siendo? ramera. El dragón, el diablo. ¿Ya? La ramera no tiene nada que ver aquí, porque la ramera sale en Apocalipsis 17. Bien, apareció en el cielo una señal de una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Aparece en el cielo una señal de una mujer vestida de sol. ¿Quién vendría siendo esa mujer? Israel. El origen del pueblo de Israel. ¿Cómo comienza el pueblo de Israel? Con Jacob. ¿Y cómo se llama la esposa de Jacob? Rebeca. Entonces, esta mujer que está leyendo así, que habla, representa al pueblo de Israel, pero ¿de dónde nace la historia de una mujer? Pongámosle así, una matriarca, ¿ya? Para que me entiendan. No, yo no estoy de la doctrina del matriarcado ni el patriarcado, pero para que me entiendan. Una mujer, ya con la luna bajo sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Esta clamaba a gran voz con dolores de parto y a la angustia de su alumbramiento. ¿Qué es lo que encontramos aquí? Una mujer vestida de sol, en este caso. La luna representa a la mujer que es Raquel. Rebeca. ¿El sol a quién representa? A Jacob. ¿Las 12 estrellas a quién representa? A las 12 tribus del pueblo de Israel. ¿Cierto? ¿Estamos claros en ese punto? ¿Sí? ¿Estamos claros o no estamos claros? ¿Lo entienden o no? ¿Sí? ¿Lo entiende Lógica? Ya. Entonces, y dice, y estando encinta, o sea, ¿qué significa que estaba encinta? Estaba esperando un bebé, ¿cierto? ¿Quién era ese bebé? ¿No? Raquel. Raquel es la de Isaac. ¿Ya? A nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque la salvación viene de los judíos. Y judío es representado por una mujer. ¿Cierto? Entonces, en esto va a entrar también lo que sale en el libro de Mateo. Ya lo van a saber por qué. Ya la corona entonces. Y estando encinta clamaba con dolores de parto, en la angustia de su alumbramiento. Siempre el pueblo de Israel ha estado con dolores de parto. Y siempre se ha sabido que del pueblo de Israel tenía que venir el Salvador del mundo. Para nosotros el Salvador del mundo ya vino. Para el pueblo de Israel, algunos todavía lo están esperando. Pero van a mirar al que traspasaron, dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. Bueno, seguimos. También apareció otra señal en el cielo. Y aquí un gran dragón escarlata. ¿Quién es el dragón?
diablo, con 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas. Eso lo van a entender cuando estemos leyendo un poquitito los montes, los cuernos. Los cuernos significan autoridad, las diademas son reyes, y las 7 cabezas son 7 montes. Lo va a entender cuando lea Apocalipsis capítulo 17, que es donde se sienta la gran ramera, Roma, donde está el imperio del Vaticano. Hermano. No, era eso porque nuestros mostraron, bueno, donde está el Vaticano y los 7 montes que lo rodeaban. Exactamente. Vaticinio significa Vaticano, vaticinio, lugar de adivinación. Pero eso lo vamos a ver después. Ya dice, y con su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Cuando fue la rebelión de Ezequiel y de Isaías, cuando fue el Señor, desechó a Satanás el diablo, lo echó sobre la tierra y él arrastró la tercera parte del cielo. ¿Ya? Y la mujer estaba para dar a luz y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer. Y el dragón, el diablo, se para frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. ¿Se recuerdan dónde sale esa historia? Sí, del rey que mandó a matar a todos los niños porque había escuchado rumor de que iban a nacer en Mesías. ¿Pero cuál de los dos? Herodes, ¿cierto? Dice, cuando llegan los reyes, entre comillas, los reyes magos, no son reyes magos, eran todos, ¿no es cierto? Cuando llegan ahí y le dicen, hemos sabido que van a ser el Salvador. ¿El Salvador? Pues no tenía idea. Y él manda que averigüen y le dice, bueno, vayan ustedes y adoren, y cuando vengan, háganmelo saber, para que yo también vaya y adore. Y después, como los reyes se fueron avisados por el Señor, por otro camino, él mandó a que mataran a todos los niños. ¿Ya? A todos los niños. ¿Ya estamos claros hasta ahí? Y la mujer que estaba para dar a luz al fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Cuándo fue eso? Cuando mi Señor Jesucristo derramó su sangre, nos redime, muere, pero resucita y fue arrebatado para Dios. La mujer entonces huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí se sustente por 1260 días. La mujer, Israel, va a huir al desierto en el periodo de la gran tribulación, donde el Señor la va a sustentar por 3 años y medio, por 42 meses o 1260 días. ¿Y qué cuesta de 1260? Son 42 meses. Y 42 meses son 3 años y medio. El otro día les compartía que el calendario judío, para entender la profecía bíblica, el calendario es de 12 meses de 30 días. No existen con menos ni con más. 30 días. Y porque aquí debe ser un 31. claro, acá es el calendario gregoriano. El calendario lunar no, el calendario lunar tiene 12 meses de 30 días y tiene el año tiene 360 días. El calendario gregoriano tiene 365 días y 6 horas, ¿cierto? Este no, tiene la. Y es lo mismo, por ejemplo, ¿se acuerdan que el otro día compartíamos los jóvenes también hace varias semanas atrás? Compartíamos acerca del año que están empezando los judíos ahora, ¿cierto? Que van en el 5000, ¿cuánto? 5783, 883, una cosa así, era lo que estaban conversando. ¿Por qué ellos van en un año más adelantado que nosotros? Si nosotros, entre comillas, vamos en el año 2000, ¿y por qué ellos van en el 5000 casi llegando al 6000? Porque ellos cuentan desde el principio, desde Adán. Nosotros contamos solamente desde el tiempo de nuestro Señor Jesucristo en adelante. ¿De qué se ríen ustedes, a ver? No tiene que ser tan la punta, pastor. Ya, entonces esta es tarea para que no nos entendamos más. Sigan leyéndola después en su casa, pero ya van entendiendo. Aquí no está la iglesia. Ya cuando hablan de la mujer, esta es la iglesia, no, aquí no está la iglesia. La iglesia desapareció en Apocalipsis capítulo 3, en el último capítulo 4, versículo 1 y 2 también.
Yo Ya. tengo preguntas y respuestas ya. Ya le pregunté de primera. ¿Ya? Pastor, por ejemplo, y no podemos ir alternando en este sentido, o se complica mucho la historia, por ejemplo, de pasar aquí de lo que, aprovechando por ejemplo la profecía, que nos vamos a Apocalipsis, a profundizar por lo menos, y de a poco profundizar, ¿no? ¿Sabe que yo quería terminar los libros? Yo había pensado lo mismo, Pastor. Había pensado terminar los libros Profetas Menores ahora, y la próxima semana quería hacer un estudio un poco más profundo. Las 70 semanas o los imperios, había pensado en realidad en los imperios, la diferencia entre los imperios y las bestias. Por ejemplo, de comparar Daniel capítulo 7, capítulo 9, con Apocalipsis también capítulo 9, y podría ser un poquito más, es un poquito más profundo. Pero no sé si lo van a entender. Para poder ir entrando también, porque como en el Antiguo Testamento tiene muchas profecías que también hay que juntarlas con Apocalipsis, Se enlazan. se enlazan, entonces ahí podríamos ir viendo y también viendo, porque eso nos muestra el tiempo que estamos viviendo. ¿Sí? Por eso que tenemos que terminar rápido el origen de la vida, porque el Por origen... ejemplo, mire, ahora que usted está tocando esto, usted no sé si ha visto que en las noticias ya están hablando de que ya se está empezando a armar el plan de paz. El plan de paz, y entonces justo como que íbamos a mostrar el tema este, claro, cuando digan paz y seguridad, entonces ya se están armando un poquito el plan de paz que va a venir, y ya de hecho, por ejemplo, Biden, el presidente de Estados Unidos, se está poniendo ahí para que incluso el presidente o el primer ministro israelita que salió dijo que estaba de acuerdo que, por ejemplo, los palestinos fueran una nación independiente, entonces ahí se tienen que repartir Jerusalén, y ese es el problema en el tiempo nunca. Bueno, y de hecho, claro, que de hecho, no sé si lo compartía con mi señora, que el pueblo de Israel tiene que firmar un acuerdo de paz y seguridad entre judíos, en este caso entre Ismael y Isaac. Así lo menciona él, que son los judíos y los ismaelitas o los musulmanes, y tienen que firmar un acuerdo de paz para que se pueda construir. Ah, contigo lo compartí. Sí, era con el tema de que... Del templo. Claro, porque Israel ahora nació una vaca, ¿no? Con las vacas rojas que tenían que ser sacrificadas. Claro. Perfecto, sí. Por eso mismo bastante... Claro. Entonces, eso se está viendo ahora. O sea, sería ideal empezar desde el rapto para adelante. Porque todas estas cosas van a suceder, pero con todo respeto, o sea, mi doctrina, mi forma de como yo aprendí, todas estas cosas van a suceder después del rapto de la iglesia. No pueden suceder antes. Pero no es mi punto de vista. De repente podemos conversar, mi punto de vista, como dice mi pastor, de repente, mi punto de vista, y puede ser que puede que esté, pero básicamente de la forma en que a mí me enseñaron todas estas cosas para que se pueda manifestar el anticristo, la iglesia tiene que salir. La iglesia tiene que salir. Y la iglesia tiene que ir a un juicio. Y ese juicio no es de condenación, sino que es de salvación, pero donde vienen los premios. En el juicio, en el tribunal de Cristo, no es para condenación. Es para recibir galardón, para recibir premio, para recibir corona. La corona de los pastores. Podemos estudiar las coronas también que hay, los 5 tipos de corona. Porque nosotros todos tenemos una corona segura. ¿Cuál es la corona? La corona de la vida. ¿Cierto? Todos tenemos esa corona. Cuando aceptamos a Cristo, recibimos esa corona. Pero los pastores tienen una corona que se llama de la victoria. O sea, es otro tipo de corona, no es la misma corona. ¿Ah? Ya no habla de sexo. Cuando hablan creo que hay sexo. No, arriba no hay sexo. Pero que la pastora se refiere porque el ungimiento es al hombre, no es a la mujer, porque no existe pastor. No sé, por eso yo no voy a responder eso, yo tengo mi punto de vista, pero creo que aquí eso no debería ser el pastor. ¿Qué es lo que piensan? ¿Qué piensa usted, pastor, de eso? No, son temas de verdad que todavía se discuten. Antes más que se discuten, yo no tengo una postura todavía 100% clara, porque, mire, yo siento que Dios usa a las mujeres y usa
nosotros tuviéramos una postura así tan radical como decimos, no, que Dios no permite que la mujer, por ejemplo, sea pastora, de hecho, derechamente la mujer ni predicaría aquí. Y Yo pienso que no, porque predicamos son pastores. yo, por Por ejemplo, ejemplo, ella predica, no es pastora. no sé, está bien, pero por Acá ejemplo, predica, no es pastora. yo creo que Dios puede, como dice la palabra, que Dios puede usar hasta las piedras, o sea, que Dios va a levantar y hay mujeres que Dios las va a levantar igual. Dios las va a levantar, las va a usar así como usó a Débora. Pero que ahora era. Sacerdotisa. Ven a ver. No, y yo me acuerdo una pregunta de un hermano, que le hicieron a un hermano, yo no sé, no soy muy conocedora de temas, pero le dijeron, ¿qué es un pastor? ¿O qué es una pastora? Y él dijo, que apacienta las ovejas. Puede haber, no soy yo de decir de que cada hermano fuera y apacentar a las ovejas, pero él decía eso porque estaba hablando del hermano Pedro. ¿Te acuerdas? Él decía eso, que el que apacienta ovejas es un pastor. Entonces, los títulos los pone el hombre, pero el que está encargado de pastorear y de llevar ovejas y todo eso es un pastor. O sea, en este caso, la pastora es pastora y el pastor es pastor porque están a cargo de ovejas. ¿O no? ¿No es así? Pero en la Biblia no, en ningún momento nombran a alguna pastora yendo a la oveja, en el sentido así como a David, cosas así. Pero es que a lo mejor era por el tiempo, ¿no? Pero El tiempo que en vivía. la Biblia no sale que dice una pastora que apacenta ovejas. Sí hay. Sí, hay una, pero, sí, porque yo he escuchado también eso La como, cita de Jetro como que era sale una eso de pastora, que ¿no? un pastor, una pastora aposenta, ve la oveja y todas las cosas, por eso le llaman pastora también a la mujer del pastor. Pero de todas maneras, hay un tema que es claro, hay un parámetro que la Biblia, los llamados sacerdotes eran de los varones. Al liderazgo, las responsabilidades estaban claras, de que era la responsabilidad del hombre, que era el de cabeza en la casa, y el sacerdocio también siempre, pero como decía, muchas cosas también Dios como que, porque por la venida de Cristo también dice que Dios no hace excepción de personas. Ya como que el tema de pastor, derechamente en la Biblia ni siquiera se menciona en cuanto a los hombres, se menciona como un pastor, como un ministerio. Entonces, yo he escuchado hartas doctrinas y hartas posturas cuando tocan estos temas. Dicen, es que la Biblia cuando habla de ministerio dice ministerio de pastor, por ejemplo, evangelista, pastor, como que generaliza que pueden haber mujeres, Porque el pastor es evangelista. sí, la verdad que yo de algo estoy claro que Dios puede usar, pero en la Biblia, en lo que era la parte sacerdotal, era de los varones, pero Y de hecho se está perdiendo el nombre pastor, ahora son apóstoles. Sí, es verdad. Pero Se está perdiendo. hay iglesias sí que son guiadas por unas pastoras. No hay pastores en esa iglesia, pero sí es la pastora la que guía la iglesia. O sea, si aquí vemos que solamente es pastor, ¿no? O sea, que está mal la pastora en esa iglesia. No debería ser pastor, debería ser guiada por un pastor. Pero es porque el hombre no toma el lugar que le corresponde, entonces hay mujeres que tienen que hacerlo. Es como el hombre es la cabeza del hogar, pero si el hombre se va, abandona la casa, ¿quién queda? El patanero. La amante. Yo allá en la iglesia que hay muchas, conozco 3 casos. El pastor, muy buen pastor, falleció. Y las hijas no quisieron dejar el mando a que nombrara, no, es que la iglesia cuando él luchó y ellas quedaron de pastor. Después en otra iglesia de otro pastor también falleció él y la esposa quedó a cargo. Y todos decían, no, porque tiene que quedar un varón, no, porque era mi esposo. Entonces eso no sé si será bueno o será malo. Ya. Y la mitad, algunos se fueron y otros se quedaron.
pero cuando se va el pastor es muy diferente. Porque al final se fueron, igual una amiga decía, porque dijeron, no, es que las pastoras son muy feministas y tiran mucho con las mujeres. Es linda la labor lo que hacen, pero los varones se sienten desplazados. Sí, lo desplazan mucho. Pero de todas maneras, mire, Y ahí yo no sé qué, ¿por qué Sí. pasa eso? yo sí algo tengo claro y mi esposa también se ha dado cuenta en ese sentido, porque como Dios nos dio nos dotó de diferentes actitudes al hombre y a la mujer, cualidades, y derechamente, a veces nosotros hemos compartido este tema cuando vemos ciertas pastoras que quedan a cargo de la iglesia, las congregaciones, y esto es caso de muchos pastores o de muchos hermanos que han estado y han tenido problemas con las pastoras en general, porque el hombre realmente tiene otra actitud como para guiar, para llevar a la iglesia o a la relación, y en general yo he escuchado de muchos testimonios de hermanos que dicen, no, que yo tuve problemas con la pastora, con la pastoreta. En muchas iglesias pasa esto, entonces yo a veces concluimos con la hora y decimos, mira, en realidad, yo creo que, porque como es un tema bien complicado, a veces lo conversamos y decía, en realidad por eso que la Biblia como que establece claro cuáles son las responsabilidades de cada uno. Entonces, la mujer tiene cualidades para otras cosas. Por eso le digo, siempre hay excepciones. Yo no me opongo a las excepciones. Si Dios de repente agarra a una mujer como y la pone a liderar, y digo, gloria a Dios, porque Dios la pone y ahí uno se da cuenta cuando es él. Pero hay otros casos que sí a veces le juega en contra mucho a las mujeres, las emociones, le juega en contra muchas cosas el tema de ser pastora. Es muy sensible, de repente tiene ese que se le meten cosas como decía, por ejemplo, a María, que la Biblia cuando dice que María se dirigía a Cristo, y Cristo de repente era bien un poquito duro con ella para hablar con ella. Entonces, en una parte dice que María guardaba todas sus cosas en su corazón, entonces la mujer retiene muchas cosas como que no las suelta, entonces alguien le hace algo o cualquier cosa y va guardando muchas cosas, va guardando mucho resentimiento, muchas cosas y eso no le hace bien a ella. Entonces, el hombre es diferente de ese aspecto. Por ejemplo, en el caso mío, yo me pongo yo mismo, yo no soy una persona, y yo puedo generalizar un poco en los varones, que los varones somos un poquito más, no retenemos tantas cosas. Por ejemplo, no hacen algo y después si nos dicen, oye, disculpa, aquí no vas ahora. Somos como más fácil de perdonar, más fácil de dejar pasar las cosas. Entonces, uno lo ve por el tema de cómo Dios también la forma en que nos creó. A la mujer la hizo con una sensibilidad especial. Yo me imagino que por el tema de criar los hijos, el tema de darle el toque al matrimonio, al hogar, el tema de la emocional, todo eso. Pero bueno, yo creo que no tiene nada, pues sí, también es importante. Yo opino que la mujer calla. Una mujer que calle en la congregación. Sí. No, yo creo, sí hay pastoras que pastoreaban ovejas en la Biblia, ¿cierto? Sí, las hay. Sí. Todas las hijas que tenía Jethro eran todas pastoras, porque era el trabajo que había en ese tiempo, ¿cierto? Pero pastorear ovejas es una cosa, pero pastorear almas es otra cosa. Entonces, pero todo va de acuerdo a la necesidad que tenga la iglesia. Porque si no hay un pastor, por ejemplo, yo tengo el caso de una iglesia donde va la Alejandra, ustedes conocen a la hermana Alejandra, la de la física. El pastor murió. ¿Y quién quedó a cargo de la iglesia? La esposa. La esposa, y tiene su carácter la esposa, porque Dios cuando levanta a un líder, hay un material que tengo allá que se llama la formación de un hombre de Dios. Dice que Dios capacita a la persona. Y si Dios necesita usar a una hermana, porque la Biblia dice en el Nuevo Testamento que no hay judío, ni griego, esclavo, ni libre, todos somos uno en Cristo Jesús. Por lo tanto, Dios puede usar
usar a un hombre y puede usar a una mujer y muchas veces las mujeres la usan mejor que el hombre. Entonces sí lo puede hacer. El problema es que cuando se hace la Biblia viene de una cultura machista también. Yo no sé cómo, siempre me he preguntado por qué los judíos pusieron a Débora, que tiene que haber sido muy extremo el caso de haber puesto a Débora como jueza de Israel, siendo que los judíos son machistas, la cultura es machista. No es que Dios sea machista, ellos son machistas y Dios se identifica cuando dice el varón. Pero en el parte donde dice, cuando se habla de varón, también se habla de varona también, ¿no? Entonces, yo creo, fíjense que si el Señor levanta a una persona, estaba pensando recién con mi hermano, estaba pensando, por ejemplo, en Josué. Cuando Josué empieza en el capítulo 1 y termina el libro de los Deuteronomio, creo que es el último número donde se habla de la muerte de Moisés, ¿cierto? Termina y empieza el tiro capítulo 1 del libro de Josué. Y le dice, mira, Josué se murió. Ahora tú vas a ser la persona que tiene que llevar a este pueblo, cruzar por el otro lado. Dice, pero Señor, a mí no me van a creer. Le dice, no te preocupes. Yo voy a poner autoridad en tu vida y tú vas a ser el que cruza este pueblo. Entonces se acercan los ancianos. Y cuando llegan los ancianos le dicen, mira, si Dios está contigo, si Dios te va a respaldar, como Dios respaldó a Moisés, nosotros te vamos a aceptar y te vamos a recibir. Pero lo único que te pedimos es que el Señor esté contigo. Si Dios levanta una hermana, porque no hay un pastor, puede veces por la necesidad, ¿ya? Por una necesidad. Dios levanta a una hermana porque no hay otra persona capacitada que tenga, porque pastor es una persona que tiene que tener una cierta capacidad de poder guiar. No es solamente predicar, sino que también tiene que ser una persona que tiene que saber curar las heridas de las personas, saber ministrar a las personas, darse el tiempo para ministrar a las personas. Entonces, a lo mejor viéndolo desde ese punto de vista, las cosas a lo mejor para la mujer son un poco más complicadas. Porque los pastores de antiguamente, los pastores que tenían que cruzar el campo, que tenían que cruzar en barco, que tenían que andar, a lo mejor era diferente y era más fácil para el hombre que para una mujer. Por ejemplo, el pastor Morán, que falleció hace poco, pastor Morán, cuando él se venía a evangelizar acá en Chile, la esposa se quedaba pastoreando en Argentina. Y otro pastor que venía a predicar a Chile, también pastor conocido, también bonito, que también se lo llevó el Señor, cuando él se venía a Chile, la esposa pastoreaba. Pero cuando llegaba el pastor tomaba el lugar que le correspondía. Entonces mi hermano dijo una cosa bien cierta, o mi hermano Carlos, no sé, la ayudidona. No existe el pastor y la pastora, de mi punto de vista. Existe el pastor y la esposa del pastor. Si van a ungir a la pastora es pastora, porque la ungieron pastora y porque está pastoreando una obra, porque está llevando una obra. Pueden estar, por ejemplo, otro día, ¿se acuerda que lo compartíamos esta pastora con la pastora Luz? Hace tiempo, cuando recién llegué, ¿se acuerdan? Un día que la fiesta. ¿La pastora es ungida pastora, la pastora Luz? Sí, es pastora. Pero también hay que ver un punto de vista, que pastor es el que pastorea. Por eso yo les digo siempre, yo no soy pastor, a mí díganme mis hermanos. Porque el que está pastoreando aquí es mi pastor. Yo no soy pastor. Porque pastor es el que pastorea y el que tiene ovejas. Ese es el pastor. Si la pastorita, la hermanita, está haciendo la labor de pastora. Porque está pastoreando, porque está guiando una obra, porque está llevándolo. Y si el Señor la llamó, el Señor la va a restaurar, la va a respaldar. ¿Cierto? Le va a dotar de lo que se necesita. Y si el día de mañana el Señor decide levantar un pastor, el Señor va a levantar un pastor. La siervita va a tener la madurez, porque una persona consagrada al Señor y va a decir, ya, yo me hago un lado para no tener problemas, me hago un lado, y el siervito o el varón tome el lugar. Y si el Señor se le place ponerla, ¿qué? Si el dueño de la iglesia es el Señor, si Dios quiere levantar una hermana, no, el Señor. Y mujeres que son más apasionadas que el hombre, porque tienen como son más como, ¿cómo sería la palabra? Son más apasionadas. Tienen carisma para llegar. Tienen carisma para llegar, son más apasionadas, y el problema sí es que de repente cuando son tan apasionadas, eso también, como dice mi pastor, le puede jugar en contra. Pero a veces eso también nos juega en contra a nosotros. Porque a veces
veces yo también soy bien, de repente me preocupaba harto por la gente, los llamaba, le iba a ver, le iba a buscar, y al final igual me dejaban solo. Entonces, no sé, yo creo que el Señor puede levantar a hombres y puede levantar mujeres. Si el Señor quiere levantar, pero siempre y cuando va a levantar una mujer cuando no haya un varón para ponerlo por cabeza. Si no hay un varón, va a levantar una siervita como lo hizo con Débora. No había otra persona, ni se me imagina que el Señor, para no tener problemas, buscó por todo, pero no había nadie. Y resulta que si usted lee la historia de Débora, como decimos nosotros, un buen chileno, era bien parado. Porque le manda carta a las tribus, y una de las tribus que había por ahí, que era siempre la que estaba planificando todo, se quedó planificando todo, y ella llegó y dijo, ya, vamos a la guerra. Y fue a la guerra y el Señor les dio victoria. Entonces hay gente que de repente, hay mujeres que son bien decididas, bien... Claro que son agarradas. Entonces, y en el caso, por ejemplo, de la iglesia, el Señor tiene el pastor y tiene la ayudante, que es la siervita. Es decir, llaman pastora a veces si no se peca, si se le llama. Entonces, pastora, porque son fiables. Entonces los dos van a recibir la misma corona. No, porque él está pastoreando. Él está pastoreando aquí. Si él no estuviera y estuviera pastoreando ella es la que está. Pero aquí la persona que va a dar cuenta es mi pastor. Dice la palabra en el libro de Hebreos, El cabeza. la cabeza, justamente. Dice, sujetad a vuestros pastores porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, procura que la hagan con alegría, no quejándose. Así dice en Hebreos capítulo. ¿Qué capítulo es, pastor? Capítulo 7, versículo 17, 18. Entonces, el pastor va a dar cuenta. Si no está el pastor, está la pastora. Y si no estuviera la pastora ungida, el pastor puede dejar un ayudante, pero obviamente por respeto y por ética, no, pero por respeto se va a considerar igual a la esposa del pastor, por respeto. ¿Me entiendes? Por ejemplo, el pastor no está, va a dejar al hermano Raúl, por poner un ejemplo, va a estar el hermano Raúl. Entonces, no toda la gente va a ir donde el hermano Raúl, pues si no está el hermano Raúl, está la esposa del pastor. O sea, yo creo que el pastor, al salir, le da cierta autoridad también a la esposa en este caso. ¿Me entiendes? Se puede considerar, se puede tomar en cuenta y se puede llegar a un buen consenso siempre y cuando esté el espíritu de alabar al Señor, uno no va a andar preocupado si estamos delante del pastor o la pastora, si hay presencia de Dios, si hay shekinah de Dios, si hay gloria del Señor, si hay palabra del Señor, y si se está alimentando, se está nutriendo su alma, gloria al Señor. Pero las pastoras que están hoy día, la mayoría de las pastoras que yo he estado viendo, son sexy. Se ponen pantalones bien apretados, o faldas bien apretadas, peto, ¿me entiendes? Se hacen manicure, se arreglan el pelo, cuestiones así. Eso no está bien. Eso no está bien. Porque a las finales, si una pastorcita de oveja. Entonces las pastoritas que hay ahora, que yo he visto, al menos las que muestran por ahí de repente en la tele o en los TikTok que salen y todo el asunto, con no sé, y más encima con una doctrina que más encima la doctrina es mala, porque ni siquiera es una sana doctrina, sino que es una doctrina de la prosperidad, que te va a ir bien, que el Señor te va a bendecir, que te va a dar una casa, que tenés que conquistar, que vamos a conquistar. ¿Qué vamos a conquistar si el Señor viene? No va a pasar este año que el Señor venga. A más tardar el otro viene. No hay más tiempo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En Estados Unidos había varias pastoras que yo me veía de repente, eran así, de la prosperidad. Hasta los pactos vuelan, todo esta cuestión de que vea la Ana, ¿cómo se llama? Méndez, Maldonado. Ana Méndez, de los Maldonados también. No solamente las mujeres, pastores absolutos. Por ejemplo, Ricardo sí, al comienzo no era como lo que terminó, porque fue a Estados Unidos y de ahí Ricardo sí llegó transformado, cambiado. Al comienzo no siempre fue así. ¿Cómo? Y ambicioso por la plata, liberal, no sabía de cuántas ovejas tenía, no se preocupaba de las ovejas. ¿Lo digo o no lo digo? Sí. No,
¿No es cierto? Mejor que no. Mejor no. No, pero yo pienso que si iba a decir de que yo va a tener que dar cuenta de eso. Ah, no, de que tiene que dar cuenta Dios, esa persona tiene que dar cuenta Dios. Tiene que dar cuenta, eso se lo aseguro. Y que Dios Por tenga cada misericordia. ovejita que entiende Dios. Y Yo que estuve Dios en tenga la misericordia. iglesia presbiteriana, ¿ustedes conocen? Sí. Entonces yo no tengo que rendir cuenta por la mujer. Así que Con 14 años en la iglesia no como quiero esa. No la conozco. y nos sentían las mujeres Que siempre ha sido el pastor. sentían las mujeres que Bueno, que yo sé. que Pero llevaban esa sus cargos misión, dentro de hermana, la yo iglesia se para la que estaban quería todos los varones. Y Fue el pastor Manuel, lo único que las fue mujeres el podíamos obispo hacer alemán. dentro de eso Porque cuando eran las nosotros clases de Bien. escuela dominicana. Pero bueno, Pero nada más cada que uno a eso. su. De hecho, Pero como iglesia- dice, los devocionales, No, lo las mismo se decía podían la hacer pastora, así. que el pastor Pero no no es es Abajo, púlpito. abajo. Abajo. Y la torca también. por respeto sí se le dice pastor. La hacían abajo. Que en Yo estuve 14 años en la iglesia presbiteriana. No, hay iglesias pentecostales que La también hacen la lo mismo. presbiteriana no. Ay, pues, ahora están hablando Habían, no, de las esposas son los animales, eran las no de hermanas. las Las personas. esposas del pastor eran hermanas, no eran pastoras, porque era ungido el pastor, no la mujer. Entonces decían, no, la esposa siempre decía, no, yo no soy pastora, soy la esposa del pastor. Nosotros somos la hermana Norita, ella me Sí, le para mí me decíamos ponían un pastora, ejemplo, no, por ejemplo, yo no soy el pastora, doctor, soy la el doctor es un doctor, del ¿no es pastor. cierto? Y a lo mejor la esposa no es doctora. En la iglesia cristiana no? nos enseñaron a Entonces, nosotros a claro, prepararnos yo para era decir predicar doctora, y todo eso, porque yo porque soy doctor. la mujer no La mujer se va a salvar entrando hijos. no era para Eso preparar enseñaron. Eso enseñaron. La mujer se va a salvar entre entrando más hijos. hijos tenía más se soltó. Sí. Pero la mujer no engendra. La mujer concibe. Pero sí, pues hay harta doctrina, hay iglesias iglesias pentecostales, las que son ultra ortodoxos, la mujer no es concebida. La mujer no. El portero, el pasillero, el coordinador, el predicador, el diácono, el oficial, todo varón, la mujer. Hay iglesias incluso que nos separan. La mujer en un lado, el hombre en el otro lado. Sí. Esas son las primitivas. Iglesias primitivas que- Sí, pues pentecostal primitivo, que ponen así y en otros lados les ponen velo. Una iglesia de haitianos también. Nos invitamos con unos amigos haitianos a la congregación de los haitianos. De repente están y están todas las mujeres en una orilla y todos los hombres en otro lado. Claro, siempre se ha dicho que el pastor, la mujer tiene que trabajar a la par con el pastor porque la pastora ve cosas que el pastor no ve. La mujer es más observadora, ¿cierto? Por algo se complementa y no solamente en el asunto del pastor, en el matrimonio también hay cosas que el hombre no ve y que la esposa la ve y la esposa es más observadora. Entonces, el pastor, porque eso es verdad. Entonces el pastor debería de como confiar en los instintos de la mujer, pues, como apoyarla también, pues. No que piensen que son cosas tuyas, que son pero es que para... que hiciste una cosa y Sí, y otra cosa. eso. Instintivamente yo tengo mi carácter y de repente no me llevo con personas por mi carácter. Entonces por mi carácter no voy a decir, ay, que tiene algo raro y no sé qué, porque su forma de ser no es como la mía. Entonces de repente la mujer actúa en esa forma. Yo le digo, en el trabajo pasa mucho. De repente como, no es que yo sea así como muy perfecta ni muy santa, ¿no? Pero en general tengo mucha lucha con las mujeres por lo mismo, porque no me ando exhibiendo, no ando haciendo cosas, entonces a ellas les molesta algunas cosas, entonces la mujer algunas veces tienen esos choques, cosas así, pero es parte instintiva de la mujer. Pero Y ese instinto no lo podemos llevar al evangelio, digo yo. hay un problema, hermana Katy. Hay un problema que pasa. Comúnmente hay instrumentos de Dios, ¿cierto? Pero nosotros, no todas las cosas de repente que soñamos, no todas las cosas que nosotros nos imaginamos, creemos, son de Dios. Entonces,
Que decía el hermano Esteban, que a veces todo lo satanizamos, a veces todo es No. de Dios. Claro, puede ser, pero comúnmente pasa, el problema se explica de que a veces nosotros, por ejemplo, hay personas, y no quiero que nadie se sienta, ¿ya? No quiero que nadie se siente y diga, lo está diciendo por mí, no. Pero hay veces que de repente las personas quieren aparentar espiritualidad. ¿Me entiendes? Quieren aparentar espiritualidad que no tienen. Entonces llegan a una iglesia y comúnmente son las que empiezan, y lo compartíamos hace tiempo atrás, son las que empiezan a avanzar. No ayunan, no buscan de Dios, no tienen idea de la Biblia, no tienen idea de nada, pero son las que siempre están dando vueltas, son las que siempre están recibiendo sueños, que recibo del Señor y que el Señor me dijo, y el Señor no le ha dicho nada. Entonces juega mucho la emoción, entonces quieren espiritualizar cosas que no son espirituales. Y ahí tienen un problema grave, y eso pasa comúnmente, no pasa tanto en el hombre, pasa más en la mujer. Que la mujer siempre trata de, hoy no, pero que, y si tiene un sueño, no, es que tuve este sueño, y le empieza a interpretar, a dar algo, o llama a una hermanita, y se llama entre la hermanita, hoy sé que el Señor me dijo tal cosa, y simplemente soñó algo fuerte, hoy te va a pasar tal cosa, y soñó algo pesado porque comió por otro lado. Y soñó con un juicio. Pero resulta que eso a veces no tiene nada que ver, y nosotros, o la mujer en este caso, Me acuerdo, pastor, por ejemplo, cuando después del tiempo que tuvimos terremotos, tiempo después, muchas hermanitas que se levantaron, y el Señor me mostró que viene un terremoto fuerte, que Chile se va a partir en tres. Y eso ya había pasado. No, Lo porque cuentan después después. me empezaron a contar, después como que después venía, y yo le decía, porque empezaban a soñar después, pues yo le decía que no, yo le decía que son sueños, ¿no? Porque, pero a veces como que siempre le dicen, lo atribuyen a que Dios le mostró. ese es el problema. Es el problema porque si ustedes empiezan a leer precisamente el libro de los profetas, dice, hablan en el nombre de Dios, cosa que Dios no le ha mandado. Eso significa tomar el nombre de Dios en vano. Y uno de los mandamientos precisamente es, no tomarás el nombre de tu Dios en vano. Hermano, el Señor me dijo tal cosa, si el Señor no le ha dicho nada. ¿Para qué? Hermano, miren, entiéndanme una cosa. ¿Para qué aparentar lo que no somos? ¿Para qué nos vamos a vender la pesca entre nosotros si un día vamos a tener que ir a la presencia de Dios y Dios nos va a conocer a todos? ¿Para qué vamos a andar aparentando igual que los fariseos? Los fariseos, caminaban así poco menos que en el aire, se vestían, se demudaban sus rostros para que dijeran, ¡ay, qué santo! Y si Dios los conocía, cuando vino mi Señor les dijo que ustedes son sepulcros blanqueados, generación de víboras. ¿Me entiendes? ¿Para qué vender la pesca? ¿Para qué aparentar? De repente aparentamos y forzamos y tratar de hablar en lengua y tratar de profetizar. Y si Dios no nos ha dado eso, ¿para qué nos vamos a afligir por eso? Mejor alabamos al Señor con el entendimiento. También hablan de las largas oraciones. Claro, también. Largas oraciones. Claro, entonces, ¿para qué vamos a tratar de hacer eso? No lo hagamos. Si el Señor no nos muestra nada y nosotros no tengamos la seguridad de que así va a ser, de que realmente fue Dios el que me mostró. Miren, escúchenme por favor. En la antigüedad, ser profeta no era cualquier cosa. Porque el profeta en la antigüedad tenía que tener algo. Tenía que tener llamado de Dios y lo que el profeta anunciaba se tenía que cumplir. Y si eso no se cumplía, el profeta era asesinado. Pagaba con su muerte la osadía de haber tomado el nombre de Dios. No era llegar, por eso que los profetas, para ser profetas del Señor, tenían que estar realmente seguros de que era palabra de Dios. Tenían que estar seguros que realmente Dios le estaba hablando. Entonces, por ejemplo, tenemos el caso, ¿cuál es el caso de Gedeón? Claro, al final lo mataban igual, pero cuando tomaban el nombre de Dios en vano, el mismo pueblo los mataba. No puede tomar un profeta, no puede tomar el nombre de Dios en vano y decir, oye hermano, ¿sabes que yo siento del Señor? Y empezar a darse unas vueltas y que siento del Señor y que siento, sí, lo que sienta del Señor a mí no me interesa. Lo que interesa es realmente lo que dice la palabra del Señor y la profecía tiene que ir de acuerdo a la palabra. Y el profeta, por eso el apóstol Pablo dice, examinar las profecías. No menosprecie las profecías, pero examina las profecías y examina al profeta.
me acuerdo una vez, pastor, que el pastor Juanito era como, era bien, como bien, ¿cómo explicarlo? Él no le gustaba ofender a nadie. ¿Cachai? Y me acuerdo una vez se paró un varón y se puso a hablar en lengua, ¿no es cierto? Y el pastor dijo, ya, oren, clamen, no sé qué. Ya, y habían hermanos que, donde sentían que él hablaba en lengua, y ay, me sacan estas. Y después se descubrió que el joven era homosexual, pero aparte tenía unas cosas muy que si usted como... Tiene una ensalada en la cabeza. Pero era una cosa horrible, espantoso lo que después vimos. Pero ¿Hay, nosotros ¿no hay ningún veíamos- niño aquí? no lo diga. Pero, no lo diga. Pero ¡Calla! ¿Cómo lo digo? a lo que voy yo, que los hermanos que estaban alrededor, luego llamé, sí, gloria a Dios, él hablaba y decía, Dios dice esto y esto, y amén, gloria a Dios, aleluya, y no discernían el espíritu que estaba hablando ahí. Entonces, en vez de clamar y decir, Señor, calla lo que no es tuyo y no sé qué, y discernir lo que se está diciendo, no, empezaban a gritar y no se escuchaban hablar. El tema es que saber discernir. La hermana cuando dice espíritu, porque a veces hay gente que no es que nos esté hablando a través de alguien, por ejemplo en el caso, porque hay espíritus que también toman control y a veces también lo confundimos. A veces decimos, no, está hablando el Señor, un espíritu, porque de verdad que está hablando un espíritu. Pero Por eso el apóstol dice probar los espíritus. Pero el espíritu puede ser, porque existe el espíritu de adivinación, o sea, si usted realmente viene alguien y le profetiza, entre comillas, porque supongamos que sea un espíritu de adivinación de la persona, no, el Señor dice que te viene esto, y de repente un espíritu de adivinación, porque hablamos de la mujer que la conservadora sacó, le echó todo el espíritu de adivinación y ocupaba a esa mujer para ganar plata, porque, o sea, adivinaba, Genera recursos. claro, tenía esa cualidad. Y antiguamente se daba también mucho. Claro, pero por eso que de repente, hermanito lindo, el tener un poquito, si no es tanto, hermano, simplemente tener un poquito de noción de la palabra para darse cuenta cuando una persona está hablando de parte de Dios y cuando una persona no está hablando de parte de Dios. Pues hace tiempo atrás había un mover que se llamaba, no me acuerdo cómo se llaman, los valientes de David, no me acuerdo cómo se llamaban, que andaban sacando espadas, andaban sacando flechas y tirando flechas para allá y saltando y danzando dentro de la iglesia. La profecía tiene que traer algo. ¿Qué es lo que tiene que traer la profecía? Tiene que traer edificación. Si viene una persona a entregar una palabra de Dios, tiene que haber un respaldo y esa palabra de Dios se tiene que cumplir. Si no hay una palabra que se cumpla, entonces no era de Dios. Otra cosa, Pablo enseña que tiene que haber, si hay alguien que profetice dentro de la iglesia, si es que hay alguien, porque debe haber. Si es que hay alguien dice que tiene que haber, si va a hablar en lengua, tiene que haber un intérprete. Si no hay intérprete y la persona no interpreta, Calla en la congregación. pero ¿por qué dice que calle? Bueno, ese va a ser un estudio, va a ser otro estudio, va a ser otra enseñanza. ¿Por qué le dice que calle? Yo mejor voy a hablar en silencio, a edificar porque voy a hablar misterios con Dios. Pero porque había gente que estaba hablando. Entonces Pablo dice, mejor calle. ¿Para qué? Para que no confundan las demás personas. Entonces, si no hay un intérprete, no hay un profeta, ¿qué saca con hablar en lengua? Si nadie le va a entender, y si de repente alguien se pone a hablar en lengua y todos se quedan callados escuchando a la persona, y después la persona chuta, como ya está metida en eso, trata de darle una interpretación y ahí juega la emoción. Ahí juega la emoción. Y lo que la persona quiere para la iglesia. Hijito, mira lo que decía el profeta, entre comillas, ese muchacho que hablaba ya ante mi pastor Juanito. El hombre, ¿qué es lo que decía? Decía, hijito, te amo. Hijito, los amo. Hijito, vengo pronto. Se lo voy a decir así suave, ¿ya? Pero esa no es una profecía, porque la palabra del Señor dice que con amor eterno nos ama, que con amor el Señor nos ha amado, porque de tal manera nos amó el Señor. Y también el Señor dice, ven de aquí, vengo pronto. Y el Señor, ¿qué es lo que dice? La iglesia que dice, sí, Señor, ven, Señor Jesús. O sea, ¿cuál es la profecía? Ninguna. No hay ninguna profecía. ¿Me entienden, no? Y la gente confunde mucho la palabra, la profecía, con la palabra que es de ciencia.
Y ahí hay una diferencia grande entre una palabra de ciencia y una profecía. ¿Me entiendes? Es una palabra de ciencia es cuando el Señor viene y le dice a hermanita, no me ejemplo, no sé, el Señor dice que mañana en la tarde llega tu esposo. Es una palabra de ciencia. Y en la tarde, pero una palabra de ciencia, ¿por qué? Porque ella está orando porque llegue el esposo. ¿Me entiendes? Entonces viene una palabra de ciencia subir mañana el Señor dice que te trae. ¿Me entiendes? Y al otro día en la tarde llega el esposo. Me estaba acordando Se que cumple. usted hablaba de una vez fuimos a una campaña y ya y presentaron una persona y decían tu carnet es tanto, tanto, tanto y el Señor me muestra que tú te llamas de tal manera, esos son espíritus de adivinación. O tongo. Porque lo tomaban les decían que él tenía el don de ciencia, por eso yo lo estaba, cuando lo escuchaba, se me vino la memoria, eso no tiene nada que ver con la ciencia, ¿De qué le sirve que se sepa el número ganado? ¿cierto? Ahí se está glorificando al hombre. Porque ellos, No yo. esas personas este varón le decía, ay, de Dios, porque ¿cómo sabe él mi número? ¿Cómo sabe él que yo cómo me llamo o qué me pasó? Entonces esa persona como más se caía prendía ante Mire, hay gente que hace, yo me sé de memoria el número de carnet de mi esposa, me sé los números de carnet de mi papá, de mi hijo. pero este varón venía de afuera. Espérese, pero de repente son tongos de pastorita también. Tongo puede ser que son personas que trabajan así para aparentar que son espirituales. Eso se ve mucho en las campañas de Benigil, se ve en las campañas del que murió, parece Son como palo blanco. Palo Blanco, Sí, Palo Blanco. de Joshua. La misma persona Claro, caminando, andando claro. en la otra campaña. Y después también se veía en el de Casi Luna, Luna. la misma persona tiene un show porque trabajaba. Hay un evangelista que estuvo, o sea, evangelista, estuvo más de 30 años haciendo eso. Tenía un grupo de gente, entonces ellos iban haciendo campaña en la ciudad en Estados Unidos y primero llegaba él y de atrás llegaban estas otras personas, pero cada una por su lado, pero trabajaban juntos. Entonces llegaba y decía, el Señor me muestra que aquí hay una persona que tiene un problema al oído. Y pasaba el palo blanco que tenía y llegaba, yo tengo un problema de oído, el Señor dice que te va a sanar, así, y le hacía como que le ponía las manos y todo, ¿qué hacen? Y le ponía las manos y el hombre supuestamente se sanaba y le decía, tápate este oído, y allá ahora te voy a decir tal cosa, dígale usted algo en el oído. Y si nunca había sido sordo. Otros llegaban cojos, otros llegaban con muletas, otros llegaban en silla de ruedas. Hay gente que sí lo hace, yo creo fielmente que mi hermano Gillay la tenía el ministerio de hacerlo, ¿no? Lo ha contado mi hermano Polo Negrete, lo ha contado el hermano Stanislao Marino, que son personas que se convirtieron otra vez y cómo el Señor los llamaba. Mi papá también. Yo soy testigo porque una vez yo me acuerdo que fui a una reunión de pastores y yo no sabía que me iban a hacer sentar adelante. Pusieron a todos los pastores adelante en el púlpito y a mí no me gusta eso, no me gusta. Pero como dice una palabra que tú tienes que ser obediente y ya, me senté ahí adelante y se hizo el culto, creo que usted también estuvo en ese culto. Me citó y dijo, ya pues está dando por finalizar la reunión. Y va el pastor encargado, el pastor de misión, dice, el Señor me dijo que va a haber un milagro en este lugar. Y me voy triste porque no vio, él pensaba que lo había visto el milagro. Y yo llevaba un tiempo que sufría de la garganta, que me ponía a cantar y no podía cantar porque me ahogaba, me ponía a traficar. Y mi hermano, me acuerdo, hermano Néstor, siempre se reía porque lo tomaba como para la risa, pero ya me venía ocurriendo, yo pensaba que era la tiroides, no sé si tendrá que ver con la tiroides, no sé. Y cada vez que yo cantaba o hablaba fuerte, era como que me ahogaba, no podía. Y ese día
yo me levanté, como ya, porque yo dije, yo sí estoy triste. Y resulta que ese día el Señor a mí me sanó de la garganta. En ese lugar, entonces yo le dije, yo no quiero que el pastor se vaya pensando en que Dios no cumplió con lo que Dios le había tratado a él. Entonces, y ahí yo le conté la historia de lo mismo que le estoy contando a usted, que Dios me había sanado de la garganta. Y desde entonces nunca más me ha pasado eso. Entonces, y él dijo, yo sabía que iba a haber un milagro. Yo sabía. Amén. Pero hay otra cosa, pastor, también que se da en el caso que cuando nosotros como hermanos tenemos el error de contar las cosas nuestras, de lo malo que nosotros tenemos, lo que nos pasa en la casa, a los hermanos o digamos a otras personas de dentro de la iglesia, que el día de mañana uno pasa y esa persona que uno le contó el problema va y lo empieza a decir, oye, tu hermano tenía esto otro, y el Señor le dijo que te iba a hacer. Claro, que uno, los problemas que se los contó a él, después se los viene a decir ahí a uno. Puede ser que sea en Facebook. Espérense. Eso siempre pasa, hermano, comúnmente cuando las personas, y lo digo con todo respeto, hermano mío, es un síntoma de inmadurez. No le cuente sus cosas a nadie. Yo esto lo aprendí con mi esposa porque yo era bien oscuro. Yo aprendí a ser más, a cierta forma más, sobre todas las cosas de su casa, sobre todas las cosas de su matrimonio. Son cosas que no tiene que saber, nadie. No las cuente, no las converse con nadie. Porque si usted mire, hay mujeres que son frías, como con el caso de mujeres. Siempre ponen las mujeres y cuando los hombres aquí, yo No, soy evangelista, yo soy aquí, me presento. Oye, pues ya, pues, no, pero mire, ya vamos a poner el caso del hombre. Y de repente, a nosotros cuando yo estuve en el sur nos pasaba, de repente las hermanitas se acercaban, las personas se acercaban y nos empezaban a contar intimidades a nosotros. ¿Me entiendes, no? Y eso también pasa en los dos lados. Y si la persona es una persona carnal, es una persona que no tiene nada de Dios, se va a aprovechar de eso y va a terminar cayendo. Así se provocan los adulterios, así se provoca la fornicación. Entonces, las cosas que son privadas son privadas. Hay cosas que se pueden conversar. Hay cosas que son éticas, se llaman ética cristiana. No ande la hermanita. Si va a salir la hermanita, va a salir la hermanita, va a salir la hermanita. Dice, ya hermano, yo lo acompaño. No puedo andar con ella o con ella. ¿Me entiendes? O sea, por ética, eso se llama ética cristiana, no puede, tiene que andar. O anda otro hermano o anda otra hermana. Cuando van a orar en la casa. O cuando van a orar o cuando van a visitar. No vaya una persona sola, sobre todo si es de sexo opuesto, a visitar a una persona. No se ve bien. No se ve bien. Eso se llama ética. Y andarle contando sus cosas, no. Si el que tiene que saber las cosas es el Señor. Y de ahí, y el pastor, algunas cosas que necesite compartirlas, las comparte con el pastor, porque el pastor tiene que tener como ese cierto voto, ¿no? De silencio y de entregar las cosas al Señor. Y si quiere desahogarse, se desahoga. Pero no lo ande divulgando con las personas, no, es que sabe que mi hijo está pasando por esto. Y después cuando se enojan, le van a empezar a gritar, dicen, ¿qué si tu hijo era delincuente? ¿Qué si tu hijo era ladrón? ¿Qué si tu hijo era volado? ¿Qué si tu hijo era cola? ¿Qué si tu hijo era... ¿Me entienden o no? Mejor déjeselo al Señor, entrégueselo al Señor, porque cuando llegue mi hijo aquí a la iglesia, si uno le dice, oye hermano, ¿sabes que mi hijo está robando, mi hijo andaba haciendo todo? Cuando su hijo llegue a la iglesia, todos van a decir, tengan cuidado con las carteras. Llegó el hijo del hermano. ¿Es verdad o no es verdad? Como dijo la Joan Cantil. ¿Es verdad? Siempre van a decir, ¿es verdad o no es verdad, Paikán? Claro, oye, tengan cuidado. Llegó el hermanito, así, nada. Vamos a orar. Y el que está adelante le dice, ¿y por qué? Porque la mamita o el papito se fue de toyo y le empezó a decir a todos cuál era el problema que tenía. ¿Tu hermana Ida? Hermanito, y eso se llamó, hermano, y es lo mismo pasa en la reunión
en la reunión de mujeres o en la reunión de hombres. ¿Qué es lo que se van a conversar? Conversen cosas que se edifiquen, no se anden contando Mire, ya pues cállense. Mire, Después callan. les voy a contar una cosa que sucedió hace tiempo atrás. Ay, hombre, ya. Había una hermanita en una iglesia que yo pastoreaba hace años atrás. Y la hermanita... Se le tiró el dulce. No. La hermanita empezó a preguntarle cosas íntimas a las otras hermanas. Iba por las casas y, oye, ¿y tu esposo cómo es? Y empezaba a conversar cosas íntimas como tenían la relación y todo el asunto, las hermanas. Entonces, y un día estábamos nosotros hacíamos almuerzo allá, para los niños, hacíamos escuela dominical toda la semana, donábamos leche, galletas, y hacíamos, todos los meses hacíamos una comida para toda la congregación, con donaciones hacíamos una comida, nos juntábamos a almorzar. Y un día la hermanita se gana así y dice, pastor, dice, si usted le pudiera ser infiel a su esposa, ¿le sería infiel a su esposa? Oh, no puede ser. Hay de todo en la vida. No, en la vida del Señor solamente hay héroe, esa no era, es de una hija del diablo. Entonces, yo le dije, no, porque amo a Dios y amo a mi esposa. Pero ya al tiro va una marca. Y resulta que después me empieza a enterar y me dice, no, si eso no es nada. Fue para mi casa y me preguntó cómo tenía que hacer sexo yo con mi esposo. Y empecé, cosas así. ¿Qué tiene que andar haciendo una hermana metiéndose de casa en casa averiguando ese tipo de cosas? Eso no es de Dios. Si va a ir de una casa, hermana, si va a ir a la casa, vaya, no sé, ore, busque al Señor, pero no empieza a pelar, o no empieza a hablar cosas que no edifican. Eso es innocuo. Entonces no lo haga, no le comparta su intimidad a nadie. Sus cosas íntimas son, y si tiene problemas con su esposa, no se lo cuenta a nadie porque no va a faltar la Jezabel que esté dentro de la iglesia y que vaya a hacer caer al hermano o viceversa. No. Lo otro que la pregunta que quería hacer con ustedes, las personas, otro día nos encontramos cuando fuimos a la feria, un joven que estaba con Néstor allá y se rebeló del pastor allá porque quería ser evangelista. Estaba preparado, todo, venía de un hogar, 5 años estaba en el hogar. Y él dijo, no, que todavía no. Y se enojó y dijo, se fue a otra iglesia y el pastor le dijo, ¿sabes qué? Yo tengo todo, y me lo quedo. Y lo empezó a hacer y el pastor rugió. Eso es rebeldía. Rebeldía del pastor. Pero no es la voluntad de Dios. Por supuesto que no, hermana, si Mateo 7:20 dice, por sus frutos se conoce el árbol. Antes Porque de se ir, enojó con el pastor porque no rugió, se fue a otra iglesia. y el pastor no tenía la vista corta también, ¿cómo va a llegar a dirigir a una persona que tiene Tuvo rebeldía? unos meses, No. lo voy a aplicar noviembre y le dijo, estoy urgido porque dijo el pastor de allá no me quiso bendecir, urgir, algo así. En cambio, en la iglesia que yo me fui, así me abrió la puerta. ¿Por qué será que la gente piensa que teniendo puestos se va a salvar? Que lo hace más espiritual. Hay gente que dice, Entonces yo decía, yo no ¿por me qué da eso? gusto, quiero ser evangelista, yo quiero ser pastor. Si supieran la carga que se están echando encima. Sí. ¿Qué quiere decir? Ay, no, es que yo quiero, sí. No, o sea, me gustaría tener el don, no sé, que viste espiritual, para andar, no sé, para que el Señor me muestre quién tiene demonio y quién no tiene demonio. Me gustaría tener, no sé, profecía para andar sacando los chismes al sol. ¿Para qué? ¿Para qué ganamos eso? El Señor me muestra que usted, Lo que sí yo también Más responsabilidad. he visto que en ese aspecto las mujeres Dios la usa harto en varios dones que tienen que ver con discernimiento, también profético, también distintos tipos, porque yo he visto sí, pues de todas maneras. en muchas iglesias que Dios la Bueno, usa. ya, las sí, mujeres. porque es muy grande. Hay una chica y una Sí, hay Dame la mitad. pocas, pero hay. Del 100% y con todo respeto, un 98%, pero hay un 2% si la Biblia dice que hay instrumentos que son del Señor. Y si el Señor dice que hay, es porque hay. Algunos están, como dijo el predicador el fin de semana, escondidos, enterrados.
Pero de que hay. Y si no hay, el Señor va a traer, o el Señor va a levantar, o el Señor va a repartir, porque un don es un regalo. Pero que el Señor reparta. No que nosotros andemos ahí haciéndonos, profetizando. Había un hermano en la iglesia que escribía palabras al revés para hablar en lengua. ¿Sí o no, Fabi? Sí, hermano, el ángel escribía la palabra, en vez de Claudio, escribía Dios Claudio. Hermano, si es así. Hermano, ¿para qué aparentar lo que no somos? Mejor seamos como somos, porque el Señor nos conoce tal y cual como somos. No vengamos a la iglesia y aparentar lo que no somos y a vender la pesca. ¿Para qué, hermano mío, si estamos cargando juicio? Vamos a cargar juicio, mejor seamos como somos, ¿no? Y si el Señor nos quiere usar por misericordia, la gloria es del Señor. Y si Dios no nos quiere usar, no nos usa. Y si el Señor no usa y no le damos la gloria al Señor, el Señor va a levantar a otra persona y nosotros vamos a ser desechados. Entonces, no esperemos eso, eso es parte de la madurez. No andar preocupado de que no, si yo, no, es que yo quiero saber. Una hermana dijo, voy a comprar una Biblia, se compró una Biblia Thompson. Y me dijo, en 2 años más voy a saber tanto como sabe usted, o a lo mejor más, porque ahora tengo una Biblia Thompson. Hermano, si esta no es una competencia, no es una competencia de nada, de saber que aunque lo hiciéramos todos, siempre vamos a ser siervos inútiles, porque el Señor opera en nosotros. Nunca vamos a hacer más, y que yo no soy más que nadie, hermano, ni mi pastor, ni nadie de nosotros. Y el que se crea más, es porque está mal. También tiene que ver con un poquito esto lo que voy a decir también, Pastor. Por ejemplo, ¿veis? Se comieron todos los mejores y yo ni probé. En la familia, por ejemplo, ¿Y comen ustedes y engordo yo? ustedes hay que partirlo en 4. Uno para él, uno para él, uno para él. Aquí estamos. Por ejemplo, en mi familia está bueno, que ahora es pastora, pero por mucho tiempo fue hermana, mi tía, y ella, yo siempre la conocí, porque Dios la usó grande, siempre, desde muy jovencita, porque siempre ella estaba entregada en las manos de Dios. Y el Señor le entregó el don de lengua mucho tiempo, muchos años después, muchos años después le entregó el don de lengua a ella. Pero el tema es que ella al principio, obviamente cuando son más jóvenes, van adquiriendo conocimiento y Dios les va poniendo en su corazón ciertos cambios. Y yo siempre encontraba que un error que a lo mejor comete ella, que a lo mejor cometen muchos pastores, a lo mejor de distintas iglesias, que Dios siempre la usó, pero ella después con el tiempo ella decía, el Señor me mostró que ya no tenía que tenerme más. Después el Señor me mostró que nunca más usara pantalones. El Señor me mostró, yo sabía que porque ella tiene muchos frutos. Entonces uno sabe que por los frutos de los cuales entonces sabe que si es de Dios, es de Dios. El problema es que de repente ella quería como también enseñarle a todos, entonces a los nuevecitos, entonces siempre ella te chocaba con su hija, a veces chocaba con los demás, porque como la hija más joven usan pantalones, es que ponte pantalones, es que usa el pelo largo, es que no, es que a mí el Señor me mostró. Entonces yo le decía que a veces una persona pasa mucho tiempo y Dios la va transformando hasta allá le da. Entonces después, claro, quieren que todos esos cambios que ella recibió en 30 años de evangelio o 40 de evangelio, después quieren imponérselo a una persona en el primer año. Entonces Dios va poniendo en el corazón el querer como nacer. Pero la Biblia dice arrepentido y convertido. Oiga, pero mire, nosotros venimos de una iglesia tan cuadrada, que no hagan esto, no hagan esto, no hagan esto. ¿Sabe quién me sacó de todo eso a mí? Mi hijo. Porque era tan que no vean tele, que no hagan esto, que no hagan esto. Todo pecado. Todo era Como decía el pecado, hermano satinicitado. que la tele era el cajón del diablo, que no había que ver tele, que muchas cosas. Así, No, así. y las comedias no las vamos a perder. No, pero mire, aquí tiene un testimonio vivo. Aquí tiene un testimonio. Aquí hay un testimonio vivo en mí. Yo de verdad lo digo. Veía muchas novelas. Y una vez dije nada más.
Así mismo en mi mente, nada más. No veo más novelas. ¿Usted por casualidad veía Rosa Salvaje? Ya dije yo entre mí, no veo más novelas porque pierdo cuántas horas en una novela. Gana ahora, pues. No. Y sabe que empecé a orar, a buscar de Dios, a buscar de Dios y me olvidé de las novelas. Ahora no, nada que ver de novelas. Y bueno, o sea, si alguien está viendo, no le va a decir, oye, apaga la tele o Ya no ve novelas, pero ve teleseries. No, pero Dios va provocando a las demás personas, pues sí, ¿verdad? Nosotros no le podemos poner a las personas, oye, Y de ahí más carga de lo que es que es un hábito, por ejemplo, yo me puedo decir, hermano, estudia la Biblia. Si no es un hábito, tiene que empezar de a poquito y el Señor tiene que ir poniendo en el corazón ese querer. y en vez de ver novelas como las veía antes, ya ponía alabanza. Entonces ya se me olvidé de todo eso de novelas y de todo No, y eso. me encima que ahora son todos comunistas, no dan las novelas. No hay que ver, son fometas. Y claro, Hay que ver las turcas. No, es que la rellén más lo que le tiene, al final ni terminó la cuestión porque ¿cómo se llama? Rellén, ¿qué tal? ¿Cómo se llama? La turca, que es una novela que dañó el 7 y era más larga que Abigail, porque Abigail sí que era loca. Qué mala, no, de verdad, de vuelta, tuvo como 5 años. ¿Y terminó? Sí, no. ¿Terminó? ¿Cuál está viendo ahora? Yo estoy viendo el Doctor Milagro. Yo escucho al Dr. Morty. Ya, hermanos míos, que el Señor me lo rebendiga, ya que nos metieron pan, voy a comer a mi casa. te faltó sal. Está bueno. A ver, No, lo que le faltó el pan fue algo. Fue echarle al pan. Algo, el pan. Sí, vamos a echarle así, le faltó chancho, le faltó quesito, le faltó mantequilla. ¿No estás pasando? No, y ahora ya te lavo. No probé el queque, tampoco probé el pan. probar el pancito. Fue. No Puede probó ser el para queque. partir pan, ¿quiere? Un Ah, pedacito de No pan. probó el queque. ¿no probó el queque? Puta la ya. El pastor tiene pedacitos de pan. Yo no No, sé. no, sí, pero el calito va a buscar un cuchillito porque para cortar, para que lo prueben. Yo soy culo poniendo una cosa como Amigo Pancho, uno que se volvió, Pancho Malo. malo, Pancho malo. que se volvió político, sigue a los que la última, la noticia. ¿Oramos, pastor? Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor y misericordia. Gracias porque hemos podido estudiar tu palabra, Señor, que es algo tan importante, Padre Celestial, Dios mío amado, porque muchas veces nosotros, Padre Celestial, tenemos errores, Padre Celestial, quizás solamente, Padre Celestial, por conocer de tu palabra. Señor, ayúdanos, Dios mío, Señor, danos sabiduría, inteligencia, Padre Celestial, para poder ir reteniendo, Dios mío, buena memoria, Padre amado, para que podamos también, Señor, nunca olvidarnos de tu palabra. Danos, Dios mío, Señor, tu revelación también, que por intermedio de tu Espíritu Santo, Padre Celestial, podamos comprender todas las cosas, cuáles son tus planes, tus propósitos, Señor, amado, con nuestras vidas, con el mundo, y Dios mío, Señor, amado, con Padre Celestial, para que nosotros también podamos predicar, Padre Celestial, con entendimiento. Gracias, Padre Celestial, por el pastor, Dios mío, que tiene, Dios mío, Señor, la voluntad, Dios mío, y el tiempo, Padre Celestial, para poder enseñar lo que usted le ha dado. Padre, gracias, Padre Celestial, por los hermanos que vienen con el corazón dispuesto, Dios mío, Señor, y que apoyan, Dios mío, Señor, todos estos días o semana tras semana, Padre Celestial. Gracias, Padre amado, y sea usted añadiendo, Padre Celestial, Dios mío, amado, cada vez más, Padre Celestial, hermanos que se interesen, Padre Celestial, por lo que son tus asuntos, tus negocios, Padre. Gracias, Padre, Dios te lo damos en el nombre de Jesús. Amén. Para el otro miércoles, para el otro martes, ¿qué? ¿Traigo algo más, otro estudio más profundo, un poquito más profundo? A mí, pastor, en particular, me gustaría que profundizar un poquito en esto, de Apocalipsis, ahí, en la mujer. Porque nos quedamos ahí, porque la mujer va a ser